que no deis vuestra limosna delante de los hombres para ser vistos por ellos, pues no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les gusta el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué necesitáis antes que le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Muy bienvenido, queridos amigos, queridas amigas, a nuestra clase bíblica de todos los domingos, Biblia Fácil, las enseñanzas de Jesús. El día de hoy estaremos hablando un tema especial sobre la oración. Hablaremos sobre lo que Jesús enseñó sobre la oración. Y vamos a ir rápidamente a la primera pregunta. ¿Qué le pidieron los discípulos a Jesús? En el libro de San Lucas capítulo 11, versículo 1, se halla la respuesta a esta pregunta. ¿Qué le pidieron los discípulos a Jesús? Mira lo que le pidieron. Lucas 11:1 dice que los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle y dijeron al maestro, enséñanos a orar. Por lo tanto, ¿qué necesidad tenían los discípulos de Jesús? Tenían la necesidad de que Jesús les enseñara a orar. Es por eso que hoy hablaremos acerca de eso. ¿Cómo orar según Jesús? Y la promesa que Jesús dejó en el libro de Mateo 21-22 es la siguiente. Mira lo que dice la Biblia. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Es una promesa maravillosa. Ahora, en el libro de San Lucas y en el libro de San Mateo capítulo 6, Jesús nos enseña, como vimos en el video introductorio, una oración modelo sobre cómo orar. Pero esa oración es un modelo para nosotros seguir, porque si repitiésemos todo el tiempo esa misma oración, convertiríamos ese modelo de oración que Jesús nos dejó en un rezo. Y por eso Jesús enseñó y dijo, ¿te acuerdas? Cuando oréis, en el video que vimos, eso está en los evangelios, Jesús dice, cuando ores, no uses vanas repeticiones. Jesús enseñó entonces acerca de que cuando nosotros oremos, no usemos vanas repeticiones, porque la oración es abrirle el corazón a Dios como a un amigo. Cuando vamos por la calle, cuando estamos en el bus, cuando nos arrodillamos en nuestro dormitorio, en la mesa al comer, en el living, tenemos que practicar la oración, ¿ya? Y la oración sincera que sale del corazón. Es por eso que Jesús dejó en la Biblia 5 condiciones, en su forma de orar, 5 condiciones para que nuestras oraciones sean atendidas. Tal vez tú has orado muchas veces al Señor, o tal vez en alguna situación particular y sentiste que Dios no te oyó. Y dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con mi oración?
¿Por qué yo oro a Dios y mi oración no es contestada? Tal vez no estás tomando en cuenta una de las siguientes condiciones que Jesús dejó para que nuestras oraciones sean atendidas. Mira, la primera condición es sentir la necesidad de auxilio. No podemos orar si no sentimos lo que oramos. La oración debe ser sincera. Ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo miedo o tengo hambre? Vamos a tomar este otro ejemplo mejor. Tengo hambre, ¿ya? Tengo hambre y le digo, Señor, te doy gracias y te pido que me des un vaso de agua. ¿El agua te quitará el hambre? La respuesta es no. Si tienes hambre, debemos pedir a Dios pan. Si tenemos sed, debemos pedir agua. Si estamos en medio de un conflicto, tenemos que pedir paz. Otro ejemplo, tuviste un mal día, el peor día de tu vida. Llegas a tu cuarto, cierras la puerta, te arrodillas y le dices, gracias Señor por este lindo día de vida que me diste, maravilloso día, el mejor de todos mis días. ¿Estás orando sintiendo lo que estás diciendo, la verdadera necesidad de tu corazón? La respuesta es no. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que sientes? Claro que sí, pero Él quiere que tú seas sincero en cuanto a tus sentimientos. Por eso Jesús dijo en Mateo 7:7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. ¿Tú crees que Dios no sabe las necesidades de tu corazón? Claro que las sabe, pero Él dice, pidan. Yo quiero hablar con ustedes. La oración es una conversación con Dios. Y Jesús enseñó de que si teníamos necesidad, pidiéramos por esa necesidad puntual. Si necesitábamos encontrar algo, lo buscáramos. Si queríamos que Él respondiera, lo llamáramos. Entonces, primer componente y condición de la oración enseñada por Jesús, la necesidad. Ir y presentar sinceramente nuestra necesidad a Jesús. Vamos a ver la segunda condición, orar con fe. Orar con fe es la segunda condición. Mira cómo dice el libro de Marcos 11:24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. La fe es la llave que abre la cerradura que es la oración para entrar por las puertas de las bendiciones de Dios. Por lo tanto, primer componente, ser sincero en cuanto a nuestras necesidades. Segundo componente, fe al orar, creer que estamos hablando con Dios. Creer en Dios, por de pronto, lo primero, pero creer que Dios contestará mi oración. Tercera condición, obedecer los mandamientos de Dios. Señor, te pido que me des paz. Pero el primer problema que hay, tú manifiestas ira. ¿Qué haces? No estás obedeciendo el mandato de Dios. Otro ejemplo, el Señor te dice, Señor, no sé qué me pasa, por qué soy tan infeliz. Señor, no sé por qué sufro tanto. No sé por qué tengo problemas en mi vida que siento que no valgo nada, que todo lo que hago no sirve para nada. Sabes que los mandamientos son muy importantes y dentro de este estudio bíblico, las enseñanzas de Jesús, estaremos viendo en detalle cómo Jesús y la actitud que él tuvo ante los mandamientos de Dios. Pero son muy importantes en la oración en este caso, porque a veces nosotros somos infelices porque somos codiciosos. Te sientes inferior porque no tienes la camioneta del vecino. Y dice, Señor, no sé qué me pasa, que siento sufrimiento, tristeza. Bueno, el Señor te dice, mira los mandamientos. Y hay un mandamiento de la ley de Dios que dice, no codiciarás. Tal vez en la obediencia al mandamiento está la respuesta a nuestra oración. Jesús dijo así, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Es decir, permanecer en la palabra, permanecer en los mandamientos de Dios, es permanecer obediente a lo que Él nos manda. ¿Ya? Entonces, la tercera condición es obedecer los mandamientos de Dios. Cuarta condición para
la oración enseñada por Jesús. Perseverar y no desfallecer. A veces creemos que por orar 5 minutos, 5 segundos, ya nuestra oración va a ser respondida, pero eso no es así, porque la Biblia nos invita a perseverar en la oración, orar 1, 2, 3, 4 veces si es necesario, hasta que nuestro pedido sea contestado conforme a lo que Dios quiere darnos. Marcos 11:25 dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus pecados, ¿ya? Consecuente con la oración. Quinta condición, pedir según la voluntad de Dios. Cuando Jesús estuvo en un huerto llamado Getsemaní, la verdad es que Jesús tenía que llevar los pecados tuyos y míos, como vimos en la enseñanza acerca de el juicio y la salvación. Él tenía que llevar nuestros pecados, pero como humano se sentía débil. Y le dijo a su padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero en Mateos 26:42 Jesús dice, pero hágase tu voluntad y no la mía. Una cosa es pedir a Dios lo que tú quieres y otra cosa es la respuesta de Dios. Y muchas veces la respuesta puede ser sí, otras veces puede ser no y otras veces puede ser espera. Pero cuando tienes fe en que la voluntad de Dios es mucho mejor que la tuya, tú sabrás esperar la respuesta de Dios. Sexta condición, orar en el nombre de Jesús. Miren, en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 13, Jesús dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesús dice que todo lo que nosotros pidamos en el nombre de Jesús será hecho, porque Jesús tiene poder, porque su nombre es un nombre sobre todo nombre. Por eso, querido amigo, querida amiga, yo quiero invitarte a que tú confíes en la oración, que con fe le pidas a Dios cuando tengas algún problema o dificultad, que creas en la oración, que creas que Dios responderá, que obedezcas las condiciones que Dios ha dejado para tu oración, que obedezcas sus mandamientos, que obedezcas todo lo que Él nos pide, que seamos sinceros para que nuestra oración sea respondida. Quiero terminar de manera particular hoy día. Quiero terminar haciéndote meditar en una alabanza que me gusta mucho y que habla de la última condición para la oración. Orar en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque hay poder en el nombre de Dios. Se agolpan en las calles para ver a ese Galileo, solo un simple carpintero, algunos aseguran, aunque muchos se arrodillan ante él. En sus ojos brilla ese poder, puede ver del hombre el corazón, sabe lo que piensa Dios y hasta habla como Él, porque viene en el nombre de Dios. Hay poder en el nombre de Dios, fortaleza en el nombre de Dios, esperanza
veces veo fracasar y mis fuerzas casi agotar. Cuando nada hay por hacer, solo de Dios depender y confiar en su poder. Mas cuando clamo en su nombre, saco fuerzas de